Organización de Venezolanos en el Exilio. Quería hacer un comentario realmente por algo que salió acá en las redes sociales y es importante decirlo porque lo dijo el Papa Francisco y hay que reconocer que muchos venezolanos son católicos y realmente la Iglesia Católica tiene un poder en el sentido de que mucha gente por creer en esta religión católica le hace caso a cualquier cosa que diga el Papa y yo me tengo que meter en este terreno porque el Papa se está metiendo en terrenos políticos, en terrenos económicos y está afectando nuestra lucha y no es que yo soy anticatólico, enemigo de los católicos, no, yo respeto a los católicos, respeto esa religión, pero lo que ha dicho el Papa en esta semana es bastante grave. Vamos a ver si lo consigo por aquí. Esto que ha dicho el Papa Francisco. Vamos a ver si lo consigo por acá, porque aquí lo tenemos. El Papa dice, y eso salió en La Patilla, que es un medio de comunicación venezolano, afecto a la Mesa de la Unidad Democrática. Dice, el Papa dice que son los comunistas los que piensan como los cristianos. Imagínense ustedes esta figura del Papa respetada, como dijo Capriles en un periscope que sacó en su Twitter, que todo el mundo respeta al Papa. Viene el Papa a atornillar a la MUD y al régimen, porque para él fue en el fondo como Maduro es comunista, el proyecto Castro-Estalinista viene de Cuba, que son comunistas, entonces para el Papa Francisco los comunistas piensan como cristianos. Y hay un gran error ahí, y yo tengo que decirlo en este momento, para inclusive poner a pensar a nuestros hermanos venezolanos, la gran mayoría católicos, para que no se dejen engañar por esta frase del Papa. No quiero entrar, no me gustaría entrar en temas religiosos, pero es que el Papa se metió con nosotros, se está metiendo con la lucha de la resistencia y yo no me puedo quedar callado. El marxismo y el cristianismo son incompatibles. Claro, los marxistas alegan que, por ejemplo, los primeros apóstoles y seguidores de Jesucristo tenían todo en común. Uno puede leer, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles. Ahí dice claramente que todos los cristianos tenían todo en común. Entonces, claro, los comunistas dicen que Jesucristo era comunista. Eso lo dijo Chávez. No, lo tenían todo en común, qué bonito, ¿no? Eran comunistas. Y resulta que es una gran mentira porque los marxistas no le dicen a la gente que esos primeros cristianos pusieron todo en común de manera voluntaria. Es decir, a nadie le impusieron que tenían que vender sus cosas y entregárselas a los 3 o 4 apóstoles ahí, o a Pedro o a Pablo. ¿Me explico? Era voluntario. Entonces, tenemos que ver aquí cuando el cristiano, si vemos el Hecho de los Apóstoles, porque me interesa hablar de esto porque el Papa ha dicho que los comunistas piensan como cristianos y eso es falso. En una parte de los Hechos de los Apóstoles, no tengo aquí la cita, porque tampoco soy pastor de iglesia, espero que me entiendan, pero sí tengo el concepto claro.
es que cuando se acuerdan en los Hechos de los Apóstoles, llega un cristiano que dijo que iba a vender todo el terreno y la casa y se le iba a dar a Pedro, al apóstol. Y resulta que cuando fue a darle a Pedro, le dio solo una parte y se quedó con otra. ¿Y qué fue? Pedro le reclamó y le dijo que ese creyente no era que estaba engañando a Pablo o a Pedro. Estaba engañando ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ese dinero que estaba dando ese creyente era de él. Es decir, Pedro reconocía la propiedad privada de la persona que iba a dar ese dinero, que no era forzado, sino era voluntario. El problema que tuvo esa persona es que engañó, mintió, dijo que lo iba a dar todo y se quedó con una parte. Y Pedro le dijo, tú no nos estás engañando a nosotros, estás engañando al Espíritu Santo y por eso en este momento te vas a morir. Y si ustedes leen la Biblia, ese se murió. Y cuando llegó la esposa, también ocultando esto, de que se habían quedado con parte del dinero, le dijo Pedro, tú vas a acompañar a tu esposo cuyos pies están atrás porque está muerto. Y en ese momento cayó la mujer muerta. Porque estaban engañando a Dios, no a los apóstoles. Lo que hay que reconocer acá es que era de manera voluntaria que la gente entregó sus bienes y no obligada. Muy importante esto, no fue obligado, fue voluntario. De modo que en el cristianismo promueve el intercambio voluntario de bienes y servicios. Es voluntario, es libre. Uno vende, compra libre. Mientras que el marxismo, el comunismo, promueve la venta forzada o la expropiación o quitarle al que tiene para darle al que no tiene de manera forzada. Entonces, lamentablemente, el Papa Francisco, con eso que acaba de decir esta semana, ha demostrado que él es marxista. Es marxista. Digo esto porque él se metió con nosotros. Habló de cosas que no tiene que hablar. Defendió al castrocomunismo al llamarlo más cristiano que los cristianos. Cuando en realidad los cristianos somos libres. Dios nos dio el libre albedrío. Pero en el marxismo tú no eres libre. Tú tienes que someterte a una ideología. Y es malo el que tenga dinero y el que no tenga dinero, pobrecito. Cuando realmente en el corazón es donde está el mal. No lo que sale de afuera, no lo que está de afuera, sino lo que sale de adentro del corazón. Porque gente tanto pobre como rica puede ser ambiciosa. O un pobre puede ser más ambicioso que un rico y un rico puede ser más generoso que un pobre por dinero. El problema no es tener dinero, no es la plata, no es la cantidad de dinero. ¿Quién define qué es poco o mucho? El problema que hay acá es que nadie tiene derecho a meter su mano en el bolsillo tuyo cuando tú has trabajado y has tomado un esfuerzo. Nadie tiene derecho a obligarle a nadie a ser generoso. Nadie, porque eso nace del corazón. De modo tal de que esta persona y esa ideología que acaba de hablar del Papa Francisco es el garante del diálogo en Venezuela. Entonces ya estamos viendo por dónde va la cosa. Quieren consolidar ese modelo, porque según la Iglesia Católica, de acuerdo a las palabras del Papa Francisco, los marxistas piensan como los cristianos. Es más, según él, los marxistas practican el cristianismo y los cristianos no. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.